Si el ministro de Defensa le está diciendo al presidente que retomen a sangre y fuego, pues lo mínimo que toca hacer es, en el ministro de Hacienda que faltó aquí, oiga, pues es que sí tenemos helicópteros, pero no tenemos balas. Oiga, ¿hay plata o no hay plata? Entonces miremos que es importante que todos se reúnan para tomar una decisión. ¿Quién era el de aquí? Jaime Castro. Aquí en Moniquirá, Boyacá. El tipo era muy brillante, porque después él se metió en la Constitución del 91 y fue uno de los que ayudó a redactar la Constitución del 91. Ya está muy viejito. Lástima que él no pudo ser presidente, hubiera sido un estadista en avión. Bueno, pero ¿qué le dijo el presidente al ministro de Defensa después de la reunión? Retomen el Palacio Sangre y Fuego. Entonces, el ministro de Defensa le mandó la orden al comandante del ejército para que retome a sangre y fuego el Palacio de Justicia. Y el comandante del ejército manda la orden a las brigadas. Aquí tengo brigada 1, brigada 2, brigada 3, brigada 4, brigada 5 y brigada 6. Y yo pregunto, ¿dónde se dio la libertad en Colombia? La libertad en el puente de Boyacá. Por lo tanto, ¿dónde está la brigada 1? Entonces en Boyacá. Pero cada brigada tiene un potencial. Está especializada en algo. La brigada aquí, la brigada número 1 que queda en P de la Plaza Bolívar, que es la que dirige todas las fuerzas militares en Boyacá, ¿en qué se especializa? ¿Vemos helicópteros para todo lado? No, hay un escarabajo viejo nomás. Aquí no vemos ni Black Hawk, ni Mirage, ni nada de esa vaina. No. La fuerte es la brigada 4. ¿Dónde queda la brigada 4? Recuerde que en realidad se coordinó la liberación de Ingrid Betancourt. Y tal como ella dijo cuando la liberaron, fue. Y Clara, ¿qué era? La amiga. Clara Rojas. Era muy amiga, ahora terminaron allá prendidas de los medios. Tolemaiga, ¿no? La brigada. Pero la brigada 1 es fuerte en infantería. Ustedes crucen por el frente del terminal antiguo y uno escucha ya a los soldados gritando, trotando, se me va parando la punta del pie. Y le contestan ese es el director, los 20 soldados, ¿no? Aquí hay un director y 20 soldaditos. Y los soldados que le responden, qué bonita punta, qué bonito pie. Y siguen los otros, qué bonita punta, la punta del pie. ¿Qué hagan? Todo el día. Entonces, ¿son fuertes en qué? En infantería. Pero aquí hay una brigada especial, la número 3, llamada Guardia Presidencial. Y esta Guardia Presidencial es la que cuida todo lo del poder de máximo judicial, Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo de Estado y Presidente. Y aquí había un capitán llamado Plazas Vega. Entonces el berraco entra con todos sus soldados, retoma el palacio, saca un poco de gente viva, se la manda al comandante del ejército. Los familiares ven por televisión que salió su tía, su mamá, su hermana, y cuando van, no aparece. Entonces vino las demandas para este señor, capitán, y cuando ya contesta la justicia colombiana, ya era coronel, y lo mandan a la cárcel. Y él empieza desde aquí a pelear, y resulta que no le paran bolas, sigue en la cárcel, coloca la demanda en la Corte Internacional, la Corte Internacional da su orden, lo absuelve, y le dice que si él sacó a esta gente viva y se la entregó al comandante del ejército que tiene que dar respuesta a este señor. Ese señor ya era general. Y ahí lo clavaron 20 años. Mucha gente la mataron, otra la desaparecieron, etcétera, etcétera. Hasta aquí todo bien, sí. Pero entonces, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la endocrinología? Todo. Pregunto.
¿Qué hizo Jaime Castro para mandarle la información para que los soldados echen bala? Jaime Castro llama al batallón número 3 guardia presidencial de todo en el palacio. ¿Sí o no? No. No. Él le manda un memo. ¿Y qué le dice Jaime Castro al presidente? Retoma el palacio. Listo, presidente, mándeme un memo. ¿Por qué a Jaime Castro ni a Belisario Betancourt Cuartas siquiera lo llamaron para que declararan o lo demandaron? Porque tienen inmunidad diplomática. Imagínense eso. ¿Estamos de acuerdo? Los generales son los que mandan y que ponen el pecho, son los pobres soldados. Así que no. Mire, Maduro manda a matar a la gente, pero es por allá no pone el pecho. Bueno, entonces todo eso funciona ¿por qué? Por memorandos, por memorandos. Bien, pero resulta que aquí decíamos que era 20 soldaditos y aquí hay alguien que los dirige, ¿no? Resulta que mataron al sargento, que era el que lo dirigía. Entonces, ¿quién manda a ellos? Recuerden que en las piezas militares es rango, y si matan al de más alto rango, entonces van los de experiencia. Entonces, aquí quedan 19 soldados y uno de esos era el boyacense, que era el más antiguo, soldado profesional. Entonces, hay que preparar a la gente. El soldadito de aquí, ¿cómo manda a sus compañeros? Les diría más o menos lo siguiente. Compañeros, somos boyacenses, ¿no? Arrejunten las patas a armas al hombro, fonte, cartuchos, papuchos, todo. ¿Será que puede ser así? No. ¿Qué tienen que hacer ellos? Ser eficaces, eficientes y efectivos en retomar el palacio causando el menor daño colateral. ¿Pero van a haber muertos? Por lo tanto, si la información viene bajando, la información viene más desde arriba, todo esto va a funcionar muy mal. Entonces hagamos la analogía. La endocrinología, que son hormonas, ¿quién realmente la maneja? Ya lo vimos. El sistema nervioso autónomo. ¿Cuál es la computadora del sistema nervioso autónomo? El tálamo óptico. Es decir, el tálamo óptico es ¿quién? El presidente. ¿Vamos bien o no? Un presidente en Ecuador que se eligió el lunes y el martes salió por televisión cantando rock. ¿Cuánto dura el presidente? No pasó el martes. Para eso se elige un presidente. Para que se ponga a cantar por televisión. No. Ese tipo estaba por Río Champú. Claro, pues le declararon insubsistente. El presidente tiene que ser, no solo ser el presidente, tiene que parecerlo. Tiene que estar metido en todo. Y el presidente, para la toma de decisiones, entonces llama ¿a quién? Para el Consejo de Ministros. Pues todo lo que esté por debajo del tálamo se llama ¿qué? Hipotálamo. Pero ustedes recuerdan que en el hipotálamo que está la glándula hipófisis, el infundíbulo, el tubo cinerio en el cuerpo mamilar, están los bulbos olfatorios, centilla, tractos olfatorios, nervio óptico, quiasma óptico, centilla, tracto óptico, los pedúnculos cerebrales. ¿Bien o no, colegas? Los cuerpos cuadrigémenos, los cuerpos geniculados. Todo esto es muy importante para que el tálamo tome las decisiones. Pero de todo lo que está en el hipotálamo, lo más importante aquí, vamos a echarlo es la glándula hipófisis o pituitaria, también se llama aquí pituitaria, que sería en este caso el ministro de Defensa. Dígame si sí o no. ¿Aló? ¿Sí, sabes? Presidente,
el tálamo óptico, Consejo de Ministros, el hipotálamo, y dentro de ellos el ministro de Defensa sería la glándula hipófisis pituitaria. Y ella le mandan las órdenes para manejar todas las brigadas. Aquí lo único que se diferencia es que la hipófisis no tiene un bando intermedio, ¿no? Le manda la información directamente para manejar las brigadas. La más importante se llama glándula, bueno, todas son importantes, pero la más que trabaja la glándula tiroides, la glándula paratiroides, testículo, ovario, adrenal, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos ahí? Pero cuando el tálamo óptico le manda, ¿cuál me queda aquí? ¿Qué colorcito me queda? Así es. El tálamo óptico le manda la orden al ministro de Defensa que arranque la guerra. Entonces le manda uno, factor liberador. O sea, el mismo que sería el factor liberador. La hipófisis le manda a las otras glándulas que cumplan su función y entonces le manda ¿qué? Aquí le mandaría, el memo serían las hormonas. ¿Vamos bien o no? Y las glándulas que producen de ahí para abajo, hormonas. Y las hormonas actúan en su órgano diana y generan una respuesta. Dígame algo. ¿Y? Entonces yo pregunto, ¿qué tal que en lugar de Beto hubiéramos tenido a abuelito que murió? Entonces, presidente, ¿por qué no colocamos donde está la hipófisis de ministro de Defensa a una persona de paz? ¿Para qué? Coloquemos un soldado profesional, pagamos menos, ¿sí o no? Y además no hay problema porque el que roba pues lo matamos y nos ahorramos una plata. Entonces esto tiene que ser, colega, ordenado, porque una vez que se da la orden va a haber una respuesta. Y el que está aquí no puede dar respuesta sino únicamente a la orden que él recibe. Él no se pone a llamar al presidente porque nunca la van a atender. ¿Sí me siguen o no? O sea, aquí esto tiene que ser la orden vertical. O sea que si el presidente está jodido, de ahí para abajo, todo está jodido. Mire Venezuela. ¿Cómo va a ser posible que los soldados están matando a sus propios hermanos que están ambos en la miseria? Entonces tienes que darle respuesta a su comandante. Bueno, en ese orden de ideas, colegas, vamos a empezar a estudiar la primera glándula, que es el ministro de Defensa, ¿verdad? Y que se llama glándula hipófisis pituitaria. ¿Esto es claro hasta aquí? Sí. Muy bien. Glándula hipófisis pituitaria. ¿Le toman foto o no? Correcto. Bueno. Nosotros a nivel del sistema nervioso ya estudiamos parte de la glándula hipófisis pituitaria. Nosotros decíamos que la glándula hipófisis pituitaria se encontraba sobre la fosa de hipófisis encima de ella, la silla turca, me llamaban la silla turca encima de la hipófisis. ¿Se acuerdan? Caballo, silla y jinete. Y la glándula hipófisis pituitaria tiene tres partes. La parte libre de la hipófisis recibe el nombre de 1. Adenohipófisis o pars distalis. Adenohipófisis o pars distalis. La segunda
Se llama pars intermedia o pars medialis. Y la tercera se llama neurohipófisis o pars neuralis. La adenohipófisis produce 8 hormonas. La pars neuralis produce una. La neurohipófisis no produce ninguna, pero almacena 2. Por lo tanto, ¿cuántas hormonas maneja la glándula hipófisis pituitaria? 10. Ay, ay, pero olvidó las matemáticas. 8 más 1, 9, más 2, 11. Pero, bueno, pues, maneja, ¿sí o no? Ahora, que produzca, ¿cuántas? 9. ¿Y almacena? 2. ¿Todo bien? Está bien, está bien. Entonces vamos a empezar por la adenohipófisis, hormonas de la adenohipófisis. ¿Todo bien hasta aquí? Ustedes, colegas, ustedes y yo, nuestro estado de ánimo, nuestra piel, el cansancio muscular, la actividad física, todo es endocrino. ¿Sí? Yo me levanto con el dedo derecho, con el pie derecho, ¿y qué hay que hacer? Vamos a buscar una vida, vamos a trabajar, hay que pagar en matrícula a los chinos, hay que comprarle su ropita, hay que dejarles algo, vamos a buscar la vida. Pero esperando con el pie izquierdo, esto está muy berraco, esto no se puede, elegimos afecto para no trabajar, a mí no me está llegando ningún subsidio, depresión, me quiero morir. Bueno, mire un ejemplo. Hay un estudiante aquí en la UPTC que está haciendo mi pasantía, muy pío, muy perdiosamente pío. Y un día llegué a la veterinaria y dijo, doctor, hasta hoy trabajo. Dijo, es que no le han pagado, no, todo muy bien. No me dio más respuesta y se fue. Ayer, perdón, llegó a hablar con él. Dijo, doc, yo ya fui al médico, bueno, pero en una de esas, como se veía un 20 yo no sabía nada, estoy echando marcadita. Digo, colega, ¿qué es eso? No, doctor, estoy hospitalizado. ¿Pero qué le pasó a mi hijo? ¿Se cayó algo? Dijo, no, estoy hospitalizado por psiquiatría. Bueno, ¿le puedo servir algo? Bueno, no, tranquilo, yo estoy bien, necesita platicar alguna cosa, no, yo estoy bien, doctor Mayo, yo paso arriba para que me regale 5 minutitos y hablamos. Entonces, como uno es jefe, pues si ya sea que se pidió con alguien. Dentro de los mismos empleados, yo no me enteré. ¿Será que la parte de contabilidad no le pagaron lo real? La mente viene muchas cosas, ¿no? ¿Será que no le gusta el trabajo? Entonces, antier lo recibí. Dije, mire, doctor, yo primero vengo a agradecerle que usted me dio la oportunidad de trabajar, yo estoy muy contento, eso es lo que a mí me gusta. Pero me retiré de momento porque no quería estar frente a la tentación. Como si fuese la tentación, dime de qué me está hablando. No, es que yo tenía el propofol al frente y yo tenía la eutanasia al frente. Y yo he tenido pensamientos suicidas de depresión. Y esa vaina, imagínense por Dios, hermano. Pero venga, doctor, su pareja ya sabe. Digo, pues es que ese es el problema. Yo tengo pareja, pero tengo una amiga, me enamoré de la amiga y la verdad que me terminó y esa vaina casi me mata. No, el colega ahí sí no me puede ayudar. Pero, y bueno, ¿y cómo van las cosas? Hablo con su señora así. Bueno, todo menos eso. Esto pues no lo puedo comentar, ¿no? Muy bien. Pero, su mamita ya habló. Ella no lo sabía. Y yo he sufrido depresión por un tiempo. Pero no le ha comentado ni a mi mamá ni a mis hermanos porque yo no quería que me catalogara como loco. Mijito, pero usted está en veterinaria, usted estudia medicina. Si yo me enfermo del corazón, ¿a dónde voy? Pues a donde el cardiólogo. Si se rompe un hueso, ¿a dónde voy? Donde el ortopedista. Pero si es el encéfalo que le faltan hormonas,
pues voy para charlar bien y subir el ánimo y todo, pero del psicólogo, ¿cierto? Y eso me sube la autoestima, y entonces me dice que no se levante con el pie izquierdo, sino con el derecho. Pero si eso no funciona, ¿a dónde voy? Pues al psiquiatra. Y si no quiero entrar desde el psiquiatra al neurólogo, pero es que el psiquiatra se dedica estrictamente a estudiar la corteza, y esa vaina con qué funciona, con hormonas. Oiga, doctor, que yo lo veo muy bien, dijo, mire doctor, es el primer mes en mi vida que me siento pleno, pero yo tengo que ser consciente que estoy así, es porque me están dando la droguita que me hacía falta. Pero ahorita el doctor me dijo que toca empezar a bajar la dosis, porque yo me tengo que estar muy pendiente a que yo no tenga recaídas. Pues yo quiero decirle que yo necesito mi trabajito. No, claro, colega, bienvenido, aquí en su casa, todo lo necesario. Pero lo más importante, doctor, es que por primera vez vengo a contarle a una persona extraña que no es de mi familia, pero me siento bien. Yo no entiendo que es una enfermedad y que no estoy loco, que es que me faltaba. Claro. ¿Qué les quiero decir con esto? Que es que nosotros funcionamos por hormonas. Miren lo berraco cuando uno termina una relación. Ustedes ya están pasando por ahí. Algunos son jóvenes, no han sido una belleza, ¿cierto? No han tenido ninguna decepción sentimental. Pero cuando eso pasa, es lo único que sus papás no les pueden ayudar a escoger su pareja y su profesión. Pero les tengo una mala noticia. ¿Saben ustedes cómo se enamoran? Por el nervio terminal. ¿Cuáles? Las feromonas del otro. Por eso pasarán 20 años. Ustedes huelen esas feromonas y bien. Las mismas mariposas en la barriga. Bien. Entonces, colegas, y uno le desea, como dice el gran filósofo colombiano de Pereira, la mujer se fue con otro, ¿sí o no? Y yo le deseo, pues madre, y con el que se fue que no se le pare pero ni un cabello. ¿Sí? Le deseo uno lo malo, pero regresa y viene la misma descarga endocrina. Lo que pasa es que uno le coloca la mente, no me conviene, todo lo que quiera, pero funcionamos por hormonas. Y lo mismo es aquí, colegas. Si el páncreas tiene que producir insulina y no la produce, pero no tenemos sino dos opciones: o la damos de afuera exógena, porque la endógena se jodió, o vamos a tener problemas. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, por último, colegas, hay que estar muy pendiente de su familia y de mi familia, porque el tema de las depresiones, colegas, es muy sobado. Es muy sobado. Y uno dice, no, es que eso le pasa a nosotros. Yo tengo otra colega ahí que aprecio muchísimo, en mi mano derecha. Tiene un chiquitín y el chinito de los 9 años se ahorcó. Llegó la mamita, gracias, la abuelita, y ya estaba azul, muerto. Le quitó eso y había una hermana que era enfermera, hizo resucitación. Lo logró. Llegaron al hospital y como era joven, se los secuelas. A los 6 años, otra vez. Y le dije, bueno, doctor, ¿qué pasó aquí? Pues yo pensé que él se estaba tomando una droguita. Resulta que peleó con la novia, ya era, no se tomó la droga y téngame. Entonces, para tenerlo en cuenta, colegas, no es del otro mundo, pero las hormonas son las hormonas. Y si ese día no tengo mis hormonas como deben ser, me levanto con el pie izquierdo, pues puede pasar, porque tomo malas decisiones. Si uno quiere cortarse un dedo, colegas, y yo lo pienso, ¿usted se imagina lo que es alguien lanzarse de un carro, lanzarse de un edificio, coger un lazo y colgarse? Eso se necesita hacer, perdona la expresión, muy berraco, hermano. Es una decisión tenaz y se necesita mucha. Y lo más triste, todo por falta de hormonas, pero si es que las venden. Entonces, ¿qué necesitamos? El profesional cualificado y capacitado que las formule. Porque si yo pienso que le falta insulina y se la aplico y no lo necesita, se murió el paciente. Porque el azúcar, en lugar de estar de 70 a 110, lo llevé a 5, convulsionó y se murió. Entonces, toca medicamento. Bueno, ya he entendido eso, colegas. Entonces, es algo que toca dedicarle un tiempito. Toca dedicarle un tiempo. Ojo en los niños con el bullying. Eso les lleva una depresión, la hijo de madre, bueno, etcétera, etcétera.
El mejor tratamiento en mi época, colegas, era el rego. Amaneció con depresión. Venga, le traigo la cascarita y ganado 2 pedazos y se acabó la joder. Pero hoy en día eso no puede hacer porque ya es matar a personas chiquitas. Entonces la cosa no está fácil. Porque es que también la educación de todos se ha vuelto muy permisivo. ¿Sí? El chinito entonces tiene como amor y si no se le compra, entonces empieza la patalita. Y si le cae solo porque la depresión, pues tampoco. Ustedes son padres de familia, ¿cómo la ven? Glándula hipófisis. ¿Arranco con cuál? La adenohipófisis. La adenohipófisis. Entonces la adenohipófisis produce la primera hormona llamada STH. Se llama hormona somatotropina o hormona estimulante de crecimiento. Entonces, esa hormona es la que hace que uno crezca, o sea que su talla, su estatura depende ya, ninguno va más, ninguno de los que está aquí vamos a crecer más. Y si crecemos es para lo ancho o para lo largo, perdón, ancho en lateral o anterior-posterior, pero ya para arriba no. Hay pecaditos ahí que podemos, ¿no? Como cortar la tibia, que crezcan los huesos o colocarnos un poquito de altura en los zapaticos. Pero resulta que uno piensa que es que esta hormona lo único que hace es que el hueso crezca. Y no, si uno crece, también tiene que crecer ¿qué? Músculos, tendones, ligamentos, vasos sanguíneos, ¿sí o no? Nervios. Y esta tiene que manejar el azúcar. Miremos cuando llegamos a la pubertad, no comemos, sino tragamos como un sabañón y no engordamos. Porque todo es para crecer. Y uno crece a partir de la comida por acción de estómago. Si se produce mucha STH, genera una enfermedad llamada gigantismo. Bueno, pero esta es, anoten ahí. Si se produce mucha STH y es un joven, se llama gigantismo. Si se produce poca y es un joven, se llama enanismo. En los adultos ya no la necesitamos. Si se produce mucha, crece la mandíbula, las manos y los pies y se llama acromegalia. ¿Todo bien o no? Acromegalia. ¿Se acuerdan de Mandíbula de Sábado Felices? Era una persona con acromegalia, tenía un tumor en la hipófisis y estaba produciendo STH. ¿No conocieron la mandíbula? Compañero, la gordita Fabiola. Además ya están arriba. Debe estar todo muy bonito allá, ¿no? Con buenos humoristas. Bueno, sigo. Segunda. Gonadotropinas. Tropos, lugar, gónado, gónadas. ¿Cuál es la gónada? Ovarios en las hembras y testículos en los machos. Vamos a tomar primero para la hembra. Existen dos hormonas, FSH, se llama hormona estimulante del folículo. Y la dos se llama LH, llamada luteinizante o luteotropa. ¿Todo bien o no? ¿Algo? Sí. Entonces, vamos a mirar cómo es la correcta. Gorro. Gorro. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de la parte humana.
Yo tengo acá una nenita y ella al nacer tiene 2 ovarios y en cada uno de los ovarios tiene 3 millones de folículos, pero están dormidos. O sea que en total tenemos 6 millones. Pero cuando la niña llega a la pubertad, o sea, ¿a qué edad tiene el primer ciclo estar? Desde los 9, bueno. Sí, señor. Antes era los 13, 14. Pero ahora, como queremos más proteína, y una de las fuentes de proteína que más manejamos es el pollo, las empresas para producir más carne le añaden estrógenos, que convierte más comida en proteína, pero quedan trazas de estrógenos que pasan al cuerpito y eso tiene sus efectos. Entonces ya tenemos hoy por hoy a los 9 añitos el primer ciclo está, pero coloquemos 10. Entonces empezó a los 10 añitos. Y cuando llegó a los 10 años ya no habían sino 30.000 folículos. Perdón, 3.000 folículos, no 30.000, 3.000 folículos. Entonces aquí están los ovarios. Y en cada uno de ellos hay 1.500. ¿Sí me están todos captando, no? Entonces de aquí yo voy a sacar la primera película, mire. Nacidos para morir. Porque como así, solo hay 3.000, ya murieron 5.997.000. Ya esos. ¿Por qué la naturaleza cierra eso? Entonces a los 10 añitos empieza la glándula hipófisis o pituitaria y se segrega una hormona llamada hormona estimulante del folículo. ¿Quién la produjo? Dígame. La adenohipófisis. Pero ¿quién dio la orden para que la adenohipófisis produjera la FSH? Ay. El tálamo y el hipotálamo, específicamente el tálamo óptico, ¿quién libera? Factor liberador de FSH. Ahí está su memo. Eso no es que ella se produce porque sí. ¿Vamos bien o no? ¿Toman una fotico ahí o no? ¿No van a borrar? Bueno, sigo. Entonces, aquí está el ovario. Como llegó y actuó la FSH sobre el folículo, entonces ahí va el óvulo, el óvulo, el óvulo y el óvulo. Entonces, dentro de ese ovario empezó a crecer por efecto de la FSH ese folículo. Y dentro de ese folículo aparece, miren, un óvulo. Y ese óvulo, mírenlo ahí, está abrazado, enrollado, cubierto por un líquido, y ese líquido se llama estrógeno. Y ese estrógeno prepara a la hembra para el estrocelo o calor, es decir, para que acepte el macho. Hay una diferencia importante entre la hembra humana y la hembra de los animales domésticos. La hembra de los animales domésticos únicamente acepta el macho cuando está en época de celo.
En cambio, la hembra de la especie humana tiene una nueva vida y se llama nueva vida sexual. Por lo tanto, ella acepta al macho cuando quiere. Cuando quiere. Cuando quiere, bueno. Pero sigue actuando la FSH y cuando ya el folículo está mucho más grandecito, mire, y el óvulo ya está bien gordito, entonces sobre ella llega y actúa la LH. Pero para que se produzca LH, ¿qué se necesita? Sin miedo. Factor liberador de LH, ¿sí o no? Y entonces, por efecto de la LH, se rompió el folículo, salió acá, se rompió el folículo. ¿Venga? Salió el ovulito, míralo. Y ese ovulito tiene que bajar a la trompa. Y a esto se le conoce con el nombre de ovulación. O sea que ¿quién es la responsable de la ovulación? La LH. Y hay dos opciones. Si por accidente llega un espermatozoide a la trompa, mire, entonces se fecunda y viene el huevo cigoto. Algunos estamos aquí por accidente y otros programados, pero aquí nos quedamos. Si es positivo, entonces este folículo se llena de un líquido llamado progesterona. Y como su nombre lo indica, es la que va a actuar en pro o en favor de la gestación. Y gracias a esas hormonas han salido semejantes camajanes como son ustedes y yo. Es por efecto la progesterona. Entonces, si es positiva, pero si es negativo, entonces ahí está el ovario, aquí está el folículo, pero como es negativo, ese folículo se llena de sangre y al llenarse de sangre recibe el nombre de cuerpo hemorrágico. Eso empieza a reabsorberse y entonces más abajo está el ovario y tenemos una cicatriz y esa cicatriz recibe el nombre de cuerpo albicans. Y el cuerpo albicans es el vestigio de lo que una vez fue un ciclo estral, es decir, el vestigio donde hubo fuego se necesita. En la parte humana, un mes ciclo un ovario, otro mes cicla el otro ovario. Las perritas ciclan cada 6 meses, pero esta mes cicla el ovario derecho y produjo 6 óvulos. Lo mismo que las humanas, solo que es de una vez los 6 en un mes. Pero los 6 en un ciclo, porque es cada 4 a 7 meses. ¿Sí me siguen o no? Bueno, entonces está perfectamente las gonadotropinas. Pero no olviden, para que se produzca FSH y LH, ¿qué necesitamos? Factor liberador. Bueno, pero resulta, colegas, que si el tálamo da la orden con el factor liberador, ¿me siguen o no? Ahí abajo se cumple la orden. Si hace el tálamo factor liberador de FSH y LH, va a ovular. Pero si produjo factor liberador para FSH, llegó hasta el folículo aquí, miren. Y si no hay LH, no hay ovulación. Y entonces crece el folículo dentro del ovario y forma quiste. O sea que los quistes en los ovarios
es falta de LH. ¿Y por qué hay falta de LH? Porque no produjo en el encéfalo el factor liberador de LH. ¿Todo bien o no? Las últimas investigaciones, el tejido graso ya se considera como un órgano endocrino. ¿Por qué? Porque la grasa produce una hormona llamada leptina. ¿Hasta ahí vamos bien? Para aquella ovulación, el tálamo da la orden con el factor liberador. Eso se llama feedback positivo. Pero si ya ovuló, pues tiene que haber un feedback negativo para que llegue al encéfalo, no más LH. ¿Ya ovuló? ¿Sí o no, colegas? Entonces la grasa estimula el feedback positivo para que el encéfalo mande, específicamente al tálamo óptico, el factor liberador de FSH y LH. ¿Están captando o no? Por eso las personas que viven en estrato 1, 0 y 2, donde la mayor fuente de comida son los carbohidratos, es decir, arrocito en la mañana, papita frita en la mañana y pastica en la mañana, al almuerzo le damos el bote, papa sudada, reemplazamos entonces la pastica por pepita, ¿sí o no? Y en la noche aparece un huevo como proteína. Pues son gorditos y tienen 6 o 7 chicos, y uno en el campo dice, no, es que ellos son muy numerosos porque no tienen televisión. No, es por grasa. Las personas de estrato 6 o 7 es todo lo contrario, todo es light, placas. Casi que no hay ciclo estable, amenorrea. Y no hay embarazo, no es porque ellos no tengan televisor, tienen muchos. Pero no quedan embarazadas porque no hay ciclo. Las vaquitas, las consultas que no quedan embarazadas, ¿qué le mandamos? Melasa. Melasa, tejido graso, leptina, factor liberador de FSH. Bueno, ¿todo bien o no? Por último, la mejor droga para un animalito se llama comida. Pues un animal, se van a acabar de una que va a preguntar, un animal come primero para vivir, segundo para producir y tercero para reproducirse. Si no hay suficiente comida, ¿qué es lo primero que se bloquea? La reproducción. Si no hay suficiente comida, ya se bloqueó la reproducción, entonces la vaca produce menos leche, ¿sí o no? Se bloquea la producción. Y si no hay para las dos, pues escasamente la mayoría. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Bueno, muy bien. ¿Cómo nos fue? ¿Cuántas hormonas llevamos de la hipófisis? 2, ¿sí o no? No, 3. STH, una, FSH2 y LH3, porque las gonadotropinas o bucerilinas son 3,2. ¿Borro? Digo. Cuarta hormona. Se llama hormona estimulante de la tiroides. Y para machos, ¿cuáles son? Ahorita hablamos cuando vemos el testículo, miramos bien. Porque los machos tenemos nuestra hipófisis. Claro. Entonces producimos FSH, claro, y LH también. No tenemos ovarios, pero van a actuar sobre los lados. Pero vamos a ver. Entonces ya sacamos aquí de una vez. Ovarios como glándula endocrina, ¿sí o no? ¿Aló? Porque los ovarios es una glándula de secreción mixta. Secreción exocrina, los óvulos, ya lo vimos. Secreción endocrina, estrógeno y progesterona, ¿o no? Entonces, la hormona estimulante de la tiroides regula el funcionamiento y metabolismo de quién? De la glándula tiroides. No me le voy a olvidar. Yo les pregunto, ¿cuál es la glándula más importante de todas las endocrinologías? No, la estamos viendo, la hipófisis. ¿Lo que manejan todas las otras glándulas? ¿Sí o no, pues? Pero si esa sería la reina. Pero si hay reina, la reina puede morirse. ¿Qué toca tener? Princesa.
¿Cuál es la princesa de las glándulas? La glándula tiroides. Aunque a veces la literatura se confunde y describe la reina de las glándulas es la tiroides. No, es la hipófisis pituitaria. La tiroides es la princesa. Luego vamos a hablar cuando estudiemos la glándula tiroides. Entonces, la TSH es la que hormona estimulante de la tiroides. No me pueden confundir la STH, que es la somatotropina, la acabamos de ver, con la TSH. La TSH es la hormona estimulante de la tiroides. Quinta, PSH es hormona estimulante de la tiroides. Regula el funcionamiento y metabolismo de la glándula paratiroides. Sexta, ACTH, se llama hormona adreno córtico tropa. Regula el funcionamiento y metabolismo de la corteza de la glándula adrenal. No olviden que esta produce cortisol, luego la vamos a ver. ACTH, hormona adrenal, córtico, corteza, tropolugar, o sea que actúa sobre la corteza de la glándula adrenal. O sea que regula el funcionamiento y metabolismo de la corteza de la glándula adrenal. No olviden que la corteza de la glándula adrenal produce cortisol y aldosterona. Aldosterona, presión arterial. Cortisol, coloca glucosa en sangre. Es hiperglicemia. ¿Vamos bien o no? Séptima hormona. No la va a anotar aquí, pero anótela aquí se decir. Se llama relaxina o inhibina. Relaxina o inhibina. ¿Qué hace? Relaja el músculo liso del útero para mantener la gestación. O sea que para nosotros nacer necesitamos relaxina o inhibina. Y cuando está la mamita embarazadita, la hipófisis produce la última hormona llamada prolactina, octava prolactina, la cual actúa a nivel de la glándula mamaria para desarrollar actúan a nivel de la glándula mamaria, que son glándulas de la piel, y ellas van a producir el calostro, que son anticuerpos pasivos para que el bebé se adapte a este valle de lágrimas. Si no, un niño nace y una infección lo mata. Entonces la mamita le manda todos los anticuerpos, que las células, los glóbulos blancos producen los anticuerpos para que el niño no vaya a morir por infecciones. ¿Cuántas hormonas tenemos ahí? Hasta el momento. 8 de la qué? De la adrenalina. Bueno, pregunta sobre la adrenalina. ¿Importante o no? Bueno, les dije en alguna ocasión que en sexto bachillerato, en 11, nos acompañaba una niña muy bonita. Marisol. Allá en el curso. Yo era el más chinchito y mis compañeros la molestaban mucho, pero que no por hijos grandecitos. Y había modalidad académica y modalidad técnica. Entonces, los técnicos que tienen mejor estatus, porque tenían con electricistas, mecánicos, etc., iban allá al salón a molestarle, le invitaban a salir. Y ella decía que no, porque de pronto les fallaban las hormonas. Bueno, pasó el tiempo, ahora lo volvemos a encontrar. Y tiene 6 hijos. No le fallaron. Es que quedó, bueno, finalmente terminó siendo gordito. Muchas bucerelinas, mucha FSH, mucha LH. Entonces recuerdo un señor en mi pueblo que tenía 18 hijos. Y me decía, no, doctor, es que no, yo soy muy fértil, no sea con F, sino muy fértil. Cualquier relación con Chao.
Tiro fijo. Bueno, ¿listos? ¿Todo bien o no? Vamos ahora para la pars medialis. Ya casi terminamos la hipófisis. La segunda, ¿sí o no? Sí. O hipófisis intermedia. Produce solo una hormona, anótenla. Se llama MSH. No la vamos a dar, anótenla ahí. MSH. ¿Cómo se llama la hormona? Hormona estimulante de los melanocitos. ¿Profe, cómo era la hormona? MSH. Hormona estimulante de los melanocitos. Los melanocitos, ¿dónde se ubican? En la piel. Ya vimos ojo en la uvea, ¿se acuerdan? Color de los ojos. Puede haber en las meninges y puede haber en cavidad abdominal. Ojo, yo tuve un perrito que me quedé en columna y cuando entré vi pigmento y ya yo me pegó un susto ni verdad, pues estoy operando con un tumor, yo como no lo detecté, hermano. Pues llamé al doctor Giovanni, claro, gracias fue rápido. No, es pigmento. Se me olvidaba que había melanocitos, normal. ¿Pero por qué cavidad? Pueden aparecer. Es que porque el sistema nervioso y la piel y algunos epitelios de la cavidad abdominal se originan de la misma capa generativa. Por eso los tumores de piel hacen metástasis a la luz, vienen de la misma capa generativa. Verán. Bueno, todo bien hasta ahí, sí. Entonces, los melanocitos que producen los pigmentos, ¿cuáles son? Eumelanina, feomelanina y melanina. Y esos pigmentos le van el color a la piel, al pelo y a las maneras, y lo vimos en dermatología. Dermatología lo vimos bien, sí, casi todo. ¿Los tres en la tenemos? Bueno, ¿se acuerdan de Michael Jackson? ¿Cómo era él? Negro. ¿Y cómo terminó? Blanco. Albino, sin un pigmento. ¿Qué le hicieron a él para convertirlo en blanco? Le quitaron la convertencia. Quitar los melanocitos es imposible. Le hicieron radiación a la pars medialis. ¿Y entonces con qué acabaron? Con la hormona. La hormona estimulante de los melanocitos. Y si no hay hormona, ¿cómo le van a producir pigmentos? El ejemplo típico en mi pueblo era cuando el señor se casaba con una profesora. Entonces iban a tomar entre ¿usted qué hace? No, yo soy esposo profesor. El 31 él iba, le cogía el cheque y les cambiaba el cheque. Y él manejaba la plata porque es que las mujeres no saben manejar la plata. Imagínense, y los chinitos ya llevando el punto en la casa, ¿no? Sí, claro. Todos se la bebían en esa semana. Y ahí donde la señora hablaba, yo tuve una profesora que el tipo los 31 ya se preparaba, le casaba pero para matarla. Es la MSH. ¿Pero tuvo hijos? Sí. ¿Cómo le salieron? Negros. Bueno, me queda la tercera. ¿Cómo se llama la tercera porción del hipófisis? La vimos ya, neurohipófisis. Ojo, no produce ninguna hormona, pero almacena dos. ¿Cómo se llaman las hormonas que almacena? Neurohipófisis. Entonces almacenados. La primera se llama oxitocina. La oxitocina es la responsable de la contracción del músculo liso del útero. O sea, la responsable de que la mamita tosa y el chinito salga. Tampoco, pero contrae el útero para que nazca el bebé. Pero estimula la galactogénesis, génesis síntesis, o sea, síntesis de leche, y la galactopoiesis, poiesis es descenso en la leche. Pero tiene una enemiga terrible y se llama adrenalina. Y ya sabemos que la adrenalina la producen las células cromafines de la médula de la glándula adrenal. Por eso, el campesino tiene perritos, sí, pero no los lleva al ordeño. Porque el perro ladra y ¿qué dice él? La vaca esconde la leche.
claramente bloquea la producción de oxitocina. ¿Sí o no? Pero esta, que ahora está muy de moda, es la responsable de los orgasmos. Ahí salió que en Argentina la están produciendo ya en inhalador. Entonces ya se va a convertir en otra molécula de adicción. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces hay que mirar a ver si van a prohibir eso, porque si no les trabajo todo el mundo con su oxitocina. ¿Cuándo es trabajo? Bueno, muy bien. Y me queda la otra, la segunda llamada ADH, se llama hormona anti-la y diurética. Cuando hablo de diuresis es producir orina. O sea que si es antidiurética, aumenta o disminuye la producción de orina. Disminuye la producción de orina. Si disminuye la producción de orina, el agua se queda entre los vasitos sanguíneos, entonces sube la presión. ¿Cómo se llama? Vasopresina. O nombre comercial, arginina. Y tiene un enemigo, dos enemigos ni el berraco. El primero es el frío. Entonces el frío bloquea la producción de ADH. Y si no hay ADH, orino más, orino menos. Orino más, por eso en clima frío dice el algo popular, no es que orino más como caballo. Lógico, porque como no sudo, el exceso de chichi tiene que salir por la vejiga. Y la otra, ¿quién me ayuda? El alcohol. El alcohol. Entonces, me tomo una cervecita, lleva alcohol del 4%, una cerveza, se bloquea la ADH y voy orino. Y ahí voy, peco y rezo, peco y rezo. Pero hay personas que no les gusta la cervecita porque les toque mucha agua. Entonces se toma mejor un whiskycito. Yo recuerdo allá a dos compadres y el uno le vendió una finquita al otro. El que vende y después los lonches. Llegaron a la tienda, compadre, se harta una dulce una gaseosa. O se harta una amarga. Eso como una amarga. O más bien, jártese un trago. O un whisky. No, suele un whisky no. Ese le ampolla a la jeta. Es que el whisky es muy costoso. Eso jártese una dulce. No hay problema. Pero ¿por qué uno le da tan duro cuando uno se toma su whiskycito? O sea, al día siguiente tiene un dolor de cabeza, eso se llama un guayabo mil. Porque intoxica. Antes desde el punto de vista hormonal, es una deshidratación, una ventaja, ¿no? Que bloquea la reabsorción de agua. Entonces, ¿yo qué es lo que necesito? Agüita, sí, pero tengo que mandar electrolitos para que el organismo capte los electrolitos que hacen falta y elimina lo que sobre. Por eso llego, me tomo un litro de Coca-Cola, ¿cómo me va? ¿Bien o mal? Mal, porque la Coca-Cola que tiene agua y azúcar, hay electrolitos, pero me tomo una amarga, una cervecita y más fría. ¿Bien o mal? Mal, porque ¿qué tiene? Agua, alcohol, se deshidrata más. En cambio, compro una tabletica de caldo Maggi. ¿Sí o no? Con sabor a pollo o a carne. O el caldito de mi mamita. El caldito matacaballo, ¿se acuerda que es? Un caldito de carne y le echan salecita. Y ahí voy. Bueno, ¿todo bien o no? Pero viene la pregunta, millón. Si la neurohipófisis no produce las hormonas, entonces ¿dónde puta se produce? Porque esta la almacena, ¿sí o no? Entonces, recuérdenme lo siguiente. ¿Se acuerdan del encéfalo, la blanca, qué es? ¿Interna o externa? Interna. ¿Y la blanca? Externa. Pero la naturaleza metió dentro de la blanca unos cuerpos. Y esos cuerpos están diseñados para algo. Y recuerden, los primeros son los núcleos basales. Núcleos, sinapsis en central. O sea que dentro de la blanca hay unos cuerpos. Los núcleos basales son los que me permiten estar erguido, la propiocepción consciente. Porque los músculos extensores tienen tono,
Los músculos flexores también tienen tono, pero los músculos extensores el tono tiene que ser mayor con respecto a los flexores para mantenerlos de pie. ¿No les parece hermoso esa vaina? Y eso es autónomo. ¿Sí o no? Yo estoy de pie, mire con todo, y además muevo la pata derecha. Eso es gracias a los núcleos basales. Pero debajo del tálamo, en el hipotálamo, está, anótenos, los núcleos supraóptico y paraventricular. ¿Cómo se llaman? Supraóptico y paraventricular. Y ellos producen la ADH y la oxitocina. Supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Entonces el perrito pincher que detectó una hembra del celo y salió y no vio el renol, le dio la enfermedad del novio, le dio cabecita al renol 4, estuvo inconsciente, despertó a las 2 semanas, pero a los 15 días viene el propietario y le dice: oiga doctor, es que yo necesito pedir un favor, este perro toma agua como un demonio, y así como toma agua orina como un demonio. Yo en la noche, para no levantarme, le quito el agua en la noche, pero aún así me toca 2 o 3 veces, porque además me molesta mucho más que así siempre, pero muy lindo. ¿Qué me está pasando? Entonces, si toma mucha agua y orina mucho, entonces orinar mucho es poliuria. ¿Cómo la compensa? Tomando agua, polidipsia. La diabetes mellitus tiene la enfermedad de las 3P, poliuria, polidipsia, pero traga como un demonio. Y come mucho, no, el comer es normal. Entonces tiene poliuria y polidipsia, pero como no tiene mucho apetito, ¡ay caramba! Entonces ya no es una diabetes mellitus. Diabetes mellitus significa que el exceso de azúcar lo elimina por orina. Hace un tiempo existió como terapia la orinoterapia. Alguien metió el dedito y chupó, oye, sabe a dulce. Entonces le llamaron diabetes mellitus, sabe a dulce. Pero otro tenía poliuria y polidipsia, pero no tenía polifagia, pero tomó orina, oye, esa no sabe nada. Entonces le colocaron diabetes insípida. La diabetes insípida es porque no se está produciendo ADH. Bote el agua, pero no sabe nada, o sea, el azúcar es normal. Entonces, en ese golpe que le dio el renal 4 se han podido dañar esos núcleos. ¿Cómo se llaman los núcleos? Supraóptico y paraventricular. Bueno, ¿todo bien o no? Ojo la diabetes insípida. Y por último, hay una enfermedad llamada la enfermedad de las 3 M's. No, pero eso es mentira, es para mí. No es que la literatura reporte así. Se llama enfermedad de ¿sí ven las 3 M's o no? 1, 2 y 3. Enfermedad de Simmons. Que llevado la parte médica significa pan, prefijo pan, ¿qué significa? Todo. Hipo, que baja todas las hormonas de la pituitaria. Pan, hipopituitarismo o enfermedad de Simmons. Uno cree que eso le da únicamente por allá a los otros en otro planeta, ¿no? Los datos humanos. Cuando estaba en segundo semestre, me llegó un telegrama a uno de mis compañeros que por favor que no haya celulares. Era militar, que fuera al hospital militar porque el papá le había diagnosticado enfermedad de Simmons. Y entonces, ¿eso qué es? Un pan hipopituitarismo. Entonces, centremos. ¿Qué puede hacer que el hipófito no produzca sus hormonas? Un tumor, ¿que esté dónde? En la fosa de la hipófisis o en el diafragma de la silla turca. Como que se comprime y al comprimir pelota baja. ¿Qué hubo que hacerse? A través de la cavidad nasal, pasaron por los bulbos olfatorios, llegaron y sacaron el pulmón. Sí, para la época fue casi 2 días, una cirugía de 48 horas. Tenaz. Algo mejoró, 1 año y medio sobre tasa de vida. Hoy en día, ¿qué hace? Ojo, mire la ciencia cómo avanza. Anestesia en el paciente.
le ponen un tornillo aquí, otro tornillo aquí, otro aquí, y lo dejan fijo. Y anestesiado le hacen una descarga de radiación con láser. Es mucho más precisa y es un procedimiento de 2 minutos. ¿No les parece excelente? ¿Se acuerdan mi pueblo cuando todo es muy bonito y todo queda claro? ¿Qué dicen? Putería. Mejor que eso que hay prácticamente en la tarde el paciente ya está en la casa. El gran inconveniente es que no solo la radiación mata el tumor, sino que puede lesionar la del hipófisis, que es la más externa. Entonces empezamos a tener problemas. Pero bueno, son cositas que van. Queridos colegas, hay una reina de las glándulas. ¿Cuáles? ¿Y por qué están poniendo el bolso? ¿Por qué me hacen presión? Bueno, colegas, estamos nivelados con el otro grupito.